Hola, mi nombre es Verónica Yaxenia Ojeda Ruiz. El día de hoy voy a decir qué aprendí del curso de Matemáticas 2 y qué debo mejorar. Y también voy a explicar y voy a solucionar unos ejercicios. Bueno, lo que aprendí más que todo fue lo de las derivadas, pero en lo que más debo mejorar es solucionar. Bueno, lo que debo mejorar más es sobre cómo pues debo tener más claro qué es el límite de una derivada, una función racional y todo eso. Pero a continuación les voy a explicar unos ejercicios que nos han dejado, a ver qué tal les parece. Entonces aquí en primer punto dice que una función racional explicando el dominio, su rango, sus intersectos, su continuidad y hacer una gráfica. Entonces vamos a hacer la función racional. Entonces aquí consideramos que la función racional es f de x es igual a 2x más 3. Abrimos paréntesis, x menos 1. Entonces aquí ya vamos a hacer el dominio. El dominio es una función racional. Está definido por todos los valores de la variable x que no hacen que el denominador sea igual a 0. En este caso el denominador es aquí, entonces vamos a hacer el denominador es x menos 1. Por lo tanto, la función está definida para todos los valores de x, excepto 1. Entonces el dominio sería x es igual a 1. Entonces aquí ya vamos a hacer el rango. Bueno, volviendo al anterior, entonces el rango es x es igual a 1. Este viene siendo el rango. Bueno, ahora nos está pidiendo que queremos buscar los intersectos. Bueno, entonces aquí vamos con los intersectos. El intersecto en el eje Y se obtiene cuando x es igual a 0. En este caso, S0 es igual a 3. Por lo que el intersecto en el eje Y, el intersecto del eje Y es 0,3. Y el intersecto del eje X se obtiene cuando es igual a 0. En este caso no hay ningún valor de X que haga que f de X es igual a 0. Por lo tanto, no hay intersecto en el eje X. Entonces en el eje X no hay. Y el intersecto en el eje Y es igual a 0,3. Aquí ya vamos con la continuidad. La función f de x es continua para todos los valores de x en su dominio. Es decir, que para todos los valores de x excepto 1, la discontinuidad en x es igual a 1. Esta es una discontinuidad removible. Bueno, ya como último punto nos dice que nos toca hacer una gráfica. Entonces la gráfica de la función f de x se puede dibujar siguiendo los siguientes pasos. Dibujar los asíntotas. Entonces la primera que vamos a hacer es una asíntota vertical, que es igual a x es igual a 1, valor que el denominador sea igual a 0. Y la asíntota horizontal, que es y es igual a 0, que es el grado del numerador,
y el grado del denominador y graficar algunos puntos. Entonces debemos elegir algunos valores de x dentro del dominio y calcular el valor de f de x para cada valor de x elegido. Entonces después unimos los puntos con una curva suave como se muestra en la gráfica fx. Entonces a continuación ya les voy a dibujar la gráfica. Entonces vamos a decir que en resumen la función fx es igual a 2x más 3. X menos 1 es una función racional con un dominio de x es igual a 1, un rango de x igual a 1, un intersecto en el x en el eje y de 0,3, una discontinuidad removible en x igual a 1 y una gráfica con asíntotas verticales de x igual a 1 y horizontales en y es igual a 2. Entonces recuerda que este solamente es un ejemplo, pues, porque también podemos modificar los coeficientes del numerador y el denominador para obtener diferentes funciones racionales con diferentes características. En el segundo punto nos pide que debemos hacer un límite de una función racional y determinado. Entonces, un límite de una función racional es indeterminado de tipo 0 sobre 0 cuando el valor del numerador y el denominador tiende a 0 al mismo tiempo. Entonces aquí ya tenemos el ejemplo. Resolución de la indeterminación. Existen diferentes técnicas para resolver límites indeterminados como simplificación. Si es posible, se pueden simplificar el numerador y el denominador dividiendo por un factor común. Factorización. Se puede factorizar el numerador y el denominador para obtener una forma más simple. Y de racionalización. Se puede racionalizar el numerador y el denominador para eliminar radicales. Entonces ahí también podemos utilizar la regla del L'Hopital si la indeterminación persiste después de aplicar las técnicas anteriores. Entonces aquí voy a hacer otro ejemplo. Este es el ejemplo 2. Ya en un instante lo voy a solucionar. Entonces para solucionarlo se puede simplificar la expresión dividiendo el numerador y el denominador por x. Entonces aquí ya la tenemos solucionada. En conclusión, vamos a decimos que el límite de la función es 0. Aquí ya el tercer punto donde dice que debemos de hacer un límite de al infinito o continuidad por límite. Entonces vamos a empezar por límite al infinito. El límite al infinito de una función fx se define como el valor a que se aproxima la función cuando x, entonces aquí, cuando x tiende al infinito positivo, entonces acá positivo, cuando tiende a positivo o negativo. Entonces se escribe de la siguiente manera. Pues entonces aquí ya tenemos la expresión que es límite x menos al infinito f de x es igual a L. Entonces si el límite existe, significa que la función se acerca a L cuando x se acerca al infinito. Ejemplo. Entonces aquí ya tenemos el ejemplo. Este es el ejemplo. En este caso la función se aproxima a 2 cuando x se acerca al infinito. Entonces por eso en este caso se aproxima.